gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Y gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Sabéis que hubo el sábado una manifestación en Madrid, el día 16, tal cual, una manifestación de protesta, pues precisamente para mantener nuestra tabla reivindicativa ante la aprobación de lo que fue el Pacto de Toledo, que se hizo en julio. El 1 de julio se aprobaron una serie de puntos en el Pacto de Toledo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros seguimos movilizados y no protestando, sino reivindicando lo que es nuestra tabla reivindicativa, que no la hemos perdido de vista en ningún momento. Lo que sí os voy a decir, para resumir, porque claro, mucha gente se pregunta, ¿y por qué seguimos movilizándonos? ¿Y por qué seguimos en lucha? Si se nos ha concedido la revalorización de las pensiones, si se ha anulado el factor de sostenibilidad, si han subido las pensiones mínimas, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros nos vamos a seguir movilizando en las calles y en las plazas, para resumirlo, por 3 puntos, por 3 cuestiones muy importantes. Primera de ellas, que lo que nosotros nos han dado, o lo que a nosotros se ha firmado y nos van a dar, es algo que ya habíamos ganado. O sea, que no nos han dado nada. Ya lo habíamos ganado en el 2018, ya lo explicamos el día anterior. El día 18, en un pacto de el PP, antes de salir por la moción de censura, el PP y el PNV pactaron subirnos el 1,6, que era el IPC, subirnos el IPC para aprobar los presupuestos. O sea, eso lo teníamos. Y el segundo era el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad, evidentemente, nunca se llegó a poner ni a implantarse, porque tenía previsto que se implantara en 2019 y no se implantó, lo cual tampoco nos han quitado nada, porque no estamos en ello, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la segunda razón por la que nosotros tenemos que seguir movilizados? Porque hay mucho más que conseguir. O sea, que lo conseguido es lo mínimo de lo que tenemos que conseguir, que queda mucho por ganar y por recuperar, que eso no se nos olvide, porque no solo es ganar, sino recuperar aquello que nos quitaron en los 6 años que estuvo el PP en el gobierno, lo del 0,25 desde el 2012 hasta el 2018. Y la tercera razón, la quiero resumir en 3 razones, que después lo podamos disgregar, pero la tercera razón, evidentemente, y la más importante, que es la que se nos va a colar, porque todo esto pueden ser fuegos artificiales, porque la tercera razón es que queremos que lo público siga siendo público. Esas son las 3 razones. Primero, que lo conseguido o lo que nos han dado ya lo habíamos conseguido. La segunda, que lo que queda por conseguir es mucho más de lo conseguido. Y la tercera, que lo público siga siendo público. Y ahora decir, bueno, ¿por qué no nos gusta entonces el Pacto de Toledo? Que ya lo hemos resumido en 3 puntos, pero no nos gusta por más cosas. No nos gusta, entre ellos, el Pacto de Toledo. Evidentemente nunca nos han gustado los Pactos de Toledo, pero el último del 2021 no nos gusta precisamente. ¿Por qué? Porque evidentemente en este Pacto de Toledo se sigue R con lo mismo. Primero, el primer punto y el más importante es que a los pensionistas no se les ha llamado como interlocutores para nada, después de haber estado movilizando este país y ocupando las plazas y la calle. No se les ha llamado. Es más, se les ha escuchado desde lejos, desde las plazas. Ese es el primer factor. Segundo, que el factor de revalorización que habíamos dicho, lo que es ligar las pensiones al IPC o a la inflación, eso se hace, de momento se aprueba, pero no se anula el 0,25, sino que se aprueba y se suspende 5 años. ¿Qué quiere? Que 5 años, dentro de 5 años, se volverá a evaluar si ha cumplido con lo que se tenía previsto para lo que se aprobó. O sea, que hemos vuelto a ligar, pero de una forma no definitiva, sino provisional. El segundo tema, el factor de lo que le llamaban ellos el FEI, o el factor de equidad intergeneracional. El factor de equidad intergeneracional, como ya os dije, no se había implantado, pero queda pendiente que quieren sustituirlo por un mecanismo de equidad intergeneracional. O sea, que tanto monta tanto. Antes se llamaba factor de equidad intergeneracional y ahora se va a llamar
mecanismo de equidad intergeneracional y está por definir en qué va a consistir. Pero ya ha dejado ver el señor José Luis Escrivá por dónde van a ir los tiros. Los tiros es que los baby boom que van a empezar el 2027, por eso estaba todo previsto en la reforma de Zapatero, que ya hablaremos, los de Zapatero, porque ahí empieza todo ese movimiento neoliberal contra los pensionistas, empieza ahí. Y no porque Zapatero sea mejor ni peor que el otro, sino porque empieza ahí, que fue cuando precisamente la crisis de 2008. ¿Qué pasó? Que en esa situación le obligaron desde Bruselas a que subieran las pensiones de 65 a 67 años, no se nos olvide, y la base reguladora para el cálculo de los 15 a los 25, y también el número de años que tenía que contribuir de 35 a 37. O sea, ahí empieza todo ese proceso, y en ese marco es donde se está ahora mismo estableciendo todos los puntos del nuevo Pacto de Toledo. Entonces, no quiero para no Estamos escuchando ahora mismo las reivindicaciones de los pensionistas en Dos Hermanos. Ahora, ¿qué pasa? Se ha liquidado, pero se queda pendiente de uno nuevo, que veremos lo que sale. Y es lo que quería deciros, que es lo que se me iba escapando. Que ya este hombre, José Luis Escrivá, que esto es que se te viene a la cabeza, José Luis Escrivá, yo no me explico cómo está ahí de ministro, cuando era el presidente de la AIRE. El presidente de la AIRE es una agencia que se dedica a fiscalizar los presupuestos, los gobiernos y tal igual, o sea que además lo dice, ¿no? Es una agencia, como ellos lo llaman, agencia independiente de fiscalización de control fiscal y tal igual, ¿no? Y además era el presidente, que no era uno cualquiera. Pero bueno, volviendo a lo anterior, a nosotros lo que no nos gusta en eso, pero es que además él dijo ya que dijo que la generación del baby boom, que era lo que estábamos, que empieza en el 27 y terminará en el 47, tenía dos opciones: o cobrar menos o trabajar más. Por lo menos más democrático, porque Rajoy, cuando implantó el factor de equidad intergeneracional, dijo cobra menos. Este parece que es democrático y dice o cobráis menos o trabajáis más, lo cual es lo mismo, vamos, que es lo mismo, o peor. Y entonces eso lo dejó entrever, porque se le van las cosas, a este hombre se le van las cosas, porque él tiene una figura que es la que va a establecer o que va a intentar establecer en el sistema de pensiones. Es la privatización de las pensiones. Lo demás son fuegos artificiales. Él de pronto lanza y dice, bueno, había que trabajar desde los 65 hasta los 75 años. Él sabe que eso no se lo va a aceptar nadie. Entonces, bueno, es que vamos a poner la base reguladora para el cálculo de las pensiones desde los 25 ya hasta los 35 años. Otro globo sonda. Vamos a crear una agencia en 6 meses de la Seguridad Social, que sabemos que una agencia de Seguridad Social privatiza directamente. O sea que no tiene. Lo que hay detrás de todo esto es la privatización de las pensiones. Ese es el tema clave que se está cuestionando aquí. Pero antes de llegar a eso, quiero deciros que hay toda una serie de reivindicaciones que nosotros hemos perdido. Primero, hemos perdido poder adquisitivo desde el 2012 hasta el 2018. A nosotros se nos quiere dar por hecho de que aceptamos ya que la jubilación va a ser a los 67 años. Y se nos da por hecho que no nos podemos jubilar anticipadamente con 40 años. Y se da por hecho que nosotros, el de estopar las pensiones para que los que sigan cobrando sueldos más altos paguen más y haya más ingresos, porque aquí siempre se habla de gastos, no se habla de ingresos, que también lo reivindicábamos. Pero cuestiones como el tema de la igualdad entre hombre y mujer, el de las pensiones de viudedad, ¿no? Que son montones de puntos que se han quedado ahí pendientes y que la gente se le va olvidando porque se van centrando en el 0,25. Ya no tenéis el 0,25, ya la vinculamos al IPC. No, mire usted, primero que no la habéis vinculado, la habéis de momento congelado, pero que no era eso, había mucho más. Y sobre todo hay un tema que para nosotros era crucial, no uno, mucho. Es que llega un momento que se te mete en la cabeza, pues se te viene toda la tabla reivindicativa. El tema de la equiparación de la pensión mínima al sueldo mínimo. Si es que eso tiene que ser así. Si ha subido el sueldo mínimo, tiene que subir la pensión mínima igual. O es que los pensionistas no tienen las mismas necesidades, los mismos problemas que la gente que tiene el sueldo mínimo. Y hay otro tema. Si nosotros no acabamos con la reforma laboral, los sueldos van a seguir siendo bajos y los contratos van a seguir siendo precarios y no va a haber ingresos en la seguridad social, porque ese es el problema de la seguridad social, que cuando la reforma 2008 llegó un momento que la reforma laboral
procuró que los sueldos empezaran a ser lo que quisiera la empresa. ¿Por qué? Porque no se negociaban. Y después, además, los contratos, pues ya ni os quiero contar, porque eso ya como todos lo estamos escuchando y viendo todos los días, y además lo vivimos nosotros con los vecinos, con los compañeros. Pues entonces, lo que te quiero decir que la reforma laboral es muy importante para que podamos seguir hablando. Y evidentemente después hay otra serie de puntos que tenemos, que es el tema de los hospitales, que se han, como dijimos ayer en la vez anterior, se han descapitalizado los hospitales y no se aumenta en los presupuestos a la sanidad pública, lo cual significa muerte porque la sanidad pública eso significa muerte, y la educación, pues ir fomentando la educación privada. Entonces, tenemos muchos motivos para que no nos guste el Pacto de Toledo que se ha aprobado el 1 de julio. Muchos, todos estos que hemos venido, pero todo bascula sobre 3 puntos, lo que hemos dicho al principio. Los 3 puntos esos importantes, que lo que no han concedido ya lo habíamos ganado, que lo que queda por conceder es conseguir muchísimo más, y porque queremos que lo público sea público. Pero no se olvide que lo que se ha aprobado en la primera parte era lo más fácil, lo que ellos intentaban para que no hubiera mucha oposición a los presupuestos. La segunda parte es lo que es es un torpedo, en el punto de flotación al sistema público de pensiones, que es el tema de la macrofondo de pensiones público-privada, que va a estar gestionado por banco y por fondos de pensiones, y ese macrofondo que va a tener la aval del Estado, eso va a hacer que salte por aire el sistema público pensionero. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Sí, tiene su explicación, porque se va a ir derivando cada vez más dinero al fondo público-privado de pensiones y se va a reducir a lo público. Pero además con una cosa que no se le ha dicho a todo el mundo, porque el dinero que va a los planes de pensiones privados, eso no paga en IRPF, mientras que el dinero que pone la empresa para los sueldos de los trabajadores sí tiene que pagar IRPF. Entonces la empresa, en un convenio, os pongo este ejemplo, que no tenía por qué, para no perder, pero para que veáis por dónde va el tema. En un convenio prefiere darle dinero a un plan de pensiones para los trabajadores que ponérselo en el sueldo. Te dicen, venga, subimos, este año no podemos subir los sueldos. 0 patatero de sueldo, pero vamos a poner 300 euros en el plan de pensiones. ¿Por qué? Porque yo ahí no pago ni IRPF ni pago nada, mientras que si lo pongo en el sueldo tengo que pagar, y además tiene que ir a la seguridad social la parte correspondiente. Por eso te digo que este tema, el último tema, es por lo que nos va a obligar a estar, porque es que no estamos jugando el sistema público de pensiones. Porque ese megaproyecto lo tiene ya preparado, y no solo Escrivá, porque Escrivá es el ejecutor de los fondos de pensiones y de los bancos. Los tienen preparados ya para que se establezca, y que de aquí al 2030 el 80% de los trabajadores, que son 13 millones, tengan ya ese plan o ese macroplan de pensiones privadas. Pero que ya existe, lo que pasa que es un 13%, y existe para más tristeza nuestra, con el apoyo de los sindicatos y de o sea, que eso se hizo de los sindicatos y de las empresas. Lo que pasa es que existen en las grandes empresas, en las empresas públicas, existen las grandes empresas, las empresas públicas, y sobre todo en el País Vasco, que es donde se estableció. Pero eso se firmó porque ahí todo el mundo trincaba y sacaba beneficios. Y se aprobó, pero es que eso no puede generalizarse, porque llega un momento como la educación, que todo lo que tú metas en lo privado, exactamente lo resta de lo público, y llegará un momento que el sistema complementario de pensiones, el macrosistema, porque además lo tienen previsto que sean 2.000 millones, y que al 2030, como he dicho, 13 de millones estén cogidos, o sea, el 80% de los trabajadores estén cogidos. Lo que pasa que además, que había escuchado a José Luis Escrivá, que ha dicho, no, es que el plan de pensiones privado individual no interesa, porque además es regresivo, es antisocial. ¿Por qué? Porque la gente que tiene dinero se hace un plan de pensiones individual y lo pagamos entre todos los españoles. Pero es que esto pasa igual, porque lo van a hacer una serie de empresas que tienen capacidad para hacerlo. Pero aquí, en este país, el 80% de las empresas son empresas pequeños negocios, que no van a poder adherirse ni crear ese plan de pensiones público-privado. Bueno, yo creo que
que tenemos muchísimos motivos para seguir en la calle y vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando porque no nos van a engañar. No nos van a engañar, ya lo que a ellos nos han dado ya lo teníamos y lo que queda por ganar. Está hablando miembros de la plataforma de pensionistas de Dos Hermanas, el cual ahora dará la palabra seguramente a otros compañeros que están aquí para poder hablar sobre el tema de las pensiones. Que ya han pasado 4 años, no lo vamos a dejar ahora por esta... bueno, exactamente. Bueno, compañeros, las pensiones se defienden, gobierne quien gobierne. ¿Y quién quiere hablar? A nuestros mayores tenemos que tener respeto, educación y sobre todo pienso que ellos se sacrifican mucho por sus hijos, por sus nietos, por sus sobrinos y sobre todo que tener derecho a una jubilación en paz, con calma y poder disfrutar de sus nietos, de sus sobrinos, de sus hijos y tener esa tranquilidad y no tener esa preocupación por el dinero, por tener preocupación para pagar la luz, la casa, la factura y por eso conlleva tener una economía estable y no preocuparte de otras cosas, de la política. Y es cierto que en el mundo que vivimos ahora estamos un poco intranquilos por esas cosas, ¿me entienden? Tenemos que intentar tener un poco de paz, un poco de calma y eso es lo que pienso nada más. Y soy una ciudadana como todos los que somos aquí. Muy bien. Trabajamos muchos años ahorrando el tanto por ciento para llegar al retiro sin penas ni sufrimientos. Nunca nos sobraba nada, siempre pagamos impuestos, contribuyendo a forjar este estado de